El tema de esta predicación es la quinta de esta serie con la que iniciamos este año y le hemos colocado como título Dios ordenando mis pensamientos. Dios ordenando mis pensamientos. Dios está interesado que la iglesia en este lugar crezcamos. ¿Cuántos quieren crecer? Uno de los propósitos como cristianos es que nuestra vida tiene que ir creciendo con el paso del tiempo. Pero una de las batallas más grandes que enfrentamos los cristianos está en nuestras mentes. Lo que gobierna nuestros pensamientos, lo que pensamos y lo que hemos abrazado en nuestras mentes se traducirá en acciones, sean cosas buenas o cosas malas. Las batallas más impresionantes que el hombre librará en esta tierra las va a vivir en su mente. Los éxitos y los fracasos comenzarán en la mente de cada uno de ustedes. Y Dios está interesado en que nosotros tengamos pensamientos ordenados conforme a su palabra. Y Dios quiere que tengamos eso en nuestras mentes. Deje un apartado ahí. Y vamos a ir a Proverbios 23:7. Libro de Proverbios 23:7. Los cristianos corintios, después de poco más de un año y medio que el apóstol Pablo había llegado para establecer esa iglesia, estaban perdiendo batallas como cristianos. Y el apóstol Pablo, inspirado por Dios, le manda esta carta, la segunda carta, para prevenirles y advertirles de lo importante que son los pensamientos. Proverbios, la cita que hemos mencionado, 23:7, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Los pensamientos que tenemos los seres humanos son los que nos llevan a ser el tipo de persona que somos. Por eso Dios está interesado en que nuestros pensamientos tengan un orden y que ese orden sea el orden de Dios. Proverbios nos habla y nos dice que los pensamientos nos llevarán a tener conductas que glorifiquen a Dios o que sean de mal testimonio. Por eso esta mañana Dios quiere hablarnos, concientizarnos y confrontarnos con nuestros pensamientos. Por cierto, ¿cómo están sus pensamientos? Porque puede estar sentado en este lugar con su vista hacia el frente, pero quizás está pensando cosas que no le agradan a Dios. Y es en nuestra mente donde las batallas se dan constantemente. Por eso Proverbios dice que de la manera como piensas, de esa manera vas a actuar. La gente violenta, antes de que llegue a la violencia, primero escuchó una canción, leyó un libro y comenzó a permear su mente de pensamientos que luego lo llevaron a hacer las cosas que tristemente hacen. El que golpea a una esposa, el que miente, etcétera. Todo pasa por la mente. Por eso Dios esta mañana quiere que estemos nosotros conscientes y alertas en nuestras vidas. Con eso en mente vamos a regresar al texto de 2 Corintios 2:11. Desde el día que le entregó su vida a Cristo, usted, a partir de ese momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, constantemente vivimos batallas en nuestros pensamientos que son contrarios a los de Dios. Desde el momento que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, y esto también le pasa al pastor, constantemente estamos en luchas, en batallas, y probablemente esta mañana has llegado a este lugar y tienes una prueba, una batalla, y está en tu mente la lucha. Por eso el texto que leímos: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, ¿qué, hermanos? La palabra ahí, maquinaciones, significa propósitos. Satanás tiene un propósito con usted. ¿Y sabe cuál es? Destruirlo, alejarlo de Dios. ¿Y sabe dónde va a comenzar Satanás a trabajar en usted? En su mente.
Satanás es repetitivo y es sutil. Como lo hizo con Adán y Eva en el Génesis, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, podrán comer de todos los árboles menos del que está ahí. Y en ese momento vino la serpiente y le dijo, con que Dios ha dicho. Y todo comenzó en la mente de Eva. Y ese mismo ejemplo se repite constantemente. Muchos cristianos están perdiendo batallas porque no han sabido ordenar sus pensamientos. Y muchas veces pasa la vida cristiana por momentos altibajos porque no han logrado ordenar sus pensamientos. Satanás tiene un propósito y es destruirte. Y cuando tú tienes una vida desordenada por pensamientos que has dejado que lleguen a tu mente, Satanás no perderá ni un instante y te hará caer. Hará que titubees, que te desalientes y que pierdas el objetivo por el cual Dios te ha llamado. El texto nos habla de que debemos de tener mucho cuidado nosotros, porque dice que Satanás quiere ganar ventaja. ¿Cómo ganará ventaja Satanás? Cuando encuentre mentes desordenadas. Ahí mismo, en el capítulo 10, versículo 4, de 2 Corintios, los pensamientos que son contrarios a Dios los debemos de desechar. 2 Corintios 10:4, ¿ya lo tiene? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí el apóstol Pablo hace una analogía y toma como ilustración pues la guerra, las batallas. Y Pablo dice, en lo natural las guerras se hacen o se pelean con fusiles, con armas, pero en el área espiritual no será así. Por eso el texto dice, las armas de nuestra guerra no son literales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y sabe que los pensamientos en la mente del hombre se constituyen como fortalezas. Cada uno de ustedes tiene una manera de pensar, desde cómo trabaja, cómo educa a sus hijos, cómo se conduce en la vida familiar. Cada uno de ustedes tiene una fortaleza, un pensamiento, porque así lo adoptó, porque así se lo enseñaron y de esa manera hace las cosas. Y eso se constituye en una fortaleza. Y difícilmente usted dejará lo que ha pensado a menos que venga el Espíritu de Dios y le muestre la manera correcta de hacer las cosas. Isaías 55:8 dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y la manera como tú crees que debes de vivir la vida no es la manera como Dios la ha establecido. Y Dios quiere que entendamos que hay cosas que tienen que ser derribadas en nuestras vidas si no están cumpliendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y puede que esta mañana tú tengas un pensamiento que es una fortaleza y dices, no voy a cambiar. Aunque usted me diga, pastor, yo no voy a cambiar. Y aunque Dios me diga, no voy a cambiar mi manera de ser, porque esa es la manera que yo he creído que deben de ser las cosas. Y dice el texto, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y la única manera para que se derribe una fortaleza de un pensamiento del hombre es que vengan argumentos más poderosos. Y esos están en la palabra de Dios. Y Dios quiere que entendamos en esta mañana nosotros lo importante que es eso. Vamos a ir a 2 Corintios 11:3. El texto después del que leímos. El apóstol Pablo estaba muy interesado en los cristianos corintios que habían recibido la palabra de Dios en sus corazones, porque estaban perdiendo batallas y su vida se estaba desalentando. Y dice el texto 3, 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cómo engañó a Eva? ¿Con qué? Con astucia.
Y sabe que esto, hermano, se sigue cumpliendo en el siglo XXI. Satanás es astuto y sigue utilizando las mismas artimañas de astucia para seducir y para desordenar los pensamientos de aquellos que le hemos entregado a Cristo. Él nunca vendrá de otra manera más que a tu mente, con tus pensamientos. Ahí trabajará. Y alguien dijo que una mente desocupada es el taller de Satanás. Tú no haces nada, estás muy quieto, y esa mente va a ser un blanco perfecto para que comience Satanás a meter pensamientos que luego se te van a traducir en acciones. Por eso la advertencia del texto es: pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, pero temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, ¿qué, hermanos? Extraviados. Dice otra versión: pero temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa. Todo comenzará en la mente, hermanos. Todo comenzará en los pensamientos. Y esto es importante, estamos iniciando un año. Y es importante lo que Dios quiere hablarnos en cuanto a nuestra manera de pensar y de actuar. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Si usted descuida su vida y no la pone en orden de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra, usted será un blanco perfecto. Vidas desordenadas serán terrenos fértiles para las acechanzas de Satanás. Él entrará en su mente con pensamientos contrarios a la voluntad de Dios y siempre le dirá, como le dijo a Eva, como que Dios te dijo que tienes que comprometerte, ¿verdad? Con que Dios dijo que tienes que servirle con compromiso y integridad. Con que Dios quiere que seas recto. Con que Dios quiere que seas un hombre y una mujer que tenga temor de Dios. Y constantemente vendrá y traerá a tu mente conflictos para cautivar tu corazón. Dice el texto 4 de 2 Corintios 11: porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué? Bien lo toleráis. Pablo les advierte y constantemente les habla. Ustedes tienen un problema, cristianos corintios, porque alguien viene y les insinúa cosas y ustedes ¿qué hacen? Lo toleran. Y eso pasa muchas veces en el pensamiento de los cristianos. Alguien viene y te dice cosas de afuera, o tú mismo en tus pensamientos, y ¿sabes qué? Lejos de rechazarlos cuando no están en la palabra de Dios, comienzas a tolerar esos pensamientos que comienzan a drenar tu vida y comienzan a ganar en ti terreno. Vamos a ver un ejemplo al respecto. Hechos capítulo 5, versículo 1 en adelante. El libro de los Hechos registra uno de los momentos importantes en el primer siglo. La iglesia estaba trabajando fuertemente y comenzaron a ver las necesidades. Y encontramos que la iglesia en ese momento tenían el deseo de apoyar a los pobres, porque habían necesitados, como siempre ha habido gente necesitada. Y en ese momento de necesidad, la iglesia comienza a participar para ayudar las necesidades de otros que no tenían económicamente. Y encontramos que en ese momento, en Hechos 5, registra un ejemplo de lo que sucedió cuando una vida está desordenada y los pensamientos son contrarios a Dios. Versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. La necesidad era suplir y apoyar a otros que no tenían. Pero este matrimonio quería participar de la obra de servir.
Se reunieron y acordaron apoyar en la iglesia, como muchos matrimonios. Cuando hay necesidad, siempre platican entre ellos. Y dice el texto que vendió una heredad. Texto 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Dónde comenzó la acción de Ananías y Zafira, hermano? ¿Sabe usted que los matrimonios, por lo general, casi en un 100%, antes de que hagan algo, siempre lo consensan? Siempre. ¿Qué van a hacer con los hijos? ¿Cómo van a conducirse? Etcétera. Y no fue la excepción. Dice otra versión al texto, la versión Dios habla hoy. Había un hombre llamado Ananías, su esposa se llamaba Zafira. Se puso de acuerdo con ella para vender un terreno que tenían. Es decir, la propuesta salió ¿de quién? De Ananías. La propuesta de vender el terreno fue de Ananías. Y lo que registra la Biblia es que tengamos cuidado con los pensamientos, con lo que pensamos y hacemos. Y Dios nos habla a nosotros, a los matrimonios. No tenga usted ese pensamiento de hacer cosas que violenten las cosas de Dios, hermano. No permita que si su pareja está pensando algo mal, usted sea cómplice de esos pensamientos, porque vendrá juicio de Dios. El hecho de sacar el dinero, sustraer de lo vendido, fue una conversación entre los dos, complicidad. Dice el texto 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pregunta, ¿usted cree que Dios no sabía lo que estaba pasando? Claro, Dios sabía lo que estaba pasando. Pero Dios quiere hablarnos en esta mañana, hermanos, lo importante que son nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces cosas desagradables comenzaron en una conversación en casa, en una recámara con la puerta cerrada, donde papá y mamá acordaron cosas que luego hicieron y afectaron a los demás? Dice el texto 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y aquí encontramos un momento importante, porque Dios lo sabe todo, hermano. Y lo que Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué permitiste, Ananías, que Satanás entrara a tu mente y distorsionara las cosas en tus pensamientos? Muchos de los fracasos que tienen los cristianos es porque permiten cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios en sus mentes. La batalla más importante que tú tienes que lidiar o luchar o pelear será en tu mente. Y ten cuidado, porque si tu esposo se está equivocando, o también tu esposa, Dios te llama a que no seas cómplice, sino que tengas pensamientos ordenados. Y sustrajeses del precio de la heredad. El versículo 3 habla de lo profundo, de cómo se dieron las cosas. Llegó Satanás a la mente de Ananías para que se hiciera y hubiera eso tan trágico en su vida. Dice el texto 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y mire que el mensaje de Dios en ese momento para Ananías fue profundo. Lo que hiciste, Ananías, fue resultado de los pensamientos desordenados, y al que primero ofendiste fue a Dios. Cuando tu mente está desordenada, al primero que ofendes es a Dios. Texto 5. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y ¿qué? Y expiró. ¿Qué significa eso? Que
pensamientos desordenados tienen consecuencias. En este caso fue la muerte. En el caso tuyo puede ser estar separado de Dios. Porque puedes estar en un templo escuchando de Dios, pero no tienes comunión con Dios. Porque tu vida está desordenada. Tus pensamientos no están en el lugar que deben de estar. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron. ¿Quién la escuchó, hermanos? ¿O quién escuchó esto? ¿Sabe quién? La gente de afuera. Porque la gente que no es cristiana, los vecinos, nuestros vecinos, saben cómo vivimos. Y se dan cuenta y se enteran de las cosas que nos suceden. ¿Sí escucharon lo que pasó en la iglesia Hashem? Una vida desordenada trajo un problema a la congregación. La gente escucha cómo vivimos, hermano. Y la gente está atenta de cómo estamos viviendo nuestra vida, de acuerdo a Dios o en desorden. Pero cada quien decide cómo quiere vivir su vida. Cada quien decide cómo quiere vivir su vida cristiana, en victoria o en fracasos, en orden o en desorden. Pero usted decide. Un juicio de Dios inmediato para la iglesia en ese momento, para que entendiera en ese momento los cristianos que no podían engañar a Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios trata con delicadeza la vida que está en desorden. Texto 6. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Esta mujer tuvo 3 horas para reconsiderar sus acciones. Tuvo 3 horas para corregir su mente y sus pensamientos. Pregunta, ¿lo hizo? ¿Sabe que siempre Dios nos da de su misericordia para corregir nuestra manera de pensar? Y esta mañana la misericordia de Dios está en este lugar hablándonos, advirtiéndolos. Si tus pensamientos no están en orden, el tiempo que tienes es para que reconsideres, corrijas y ordenes tu vida en la voluntad de Dios. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, ¿qué dijo? Sí, sí. Sí logra ver lo profundo de los pensamientos. De la manera que piensas, así vas a actuar. La gente no es soberbia por serlo, primero lo piensa. Y yo voy a hacer de esta manera porque no me voy a dejar. Y el orgullo y la avaricia, todo comienza en tu mente y luego lo ejecutas. Ahora, pregunta, ¿a Dios le agrada esas actitudes? Pues no. ¿Quién tiene que corregir los pensamientos? Usted. Porque no puede ser posible que alabemos a un Dios como lo hemos cantado y tributemos honor y gloria y nuestra vida sea contraria al orden de Dios. Cada quien tiene que trabajar en su vida, hermano. No estés pensando en el otro, piensa en ti, porque el mensaje es para ti. Quien tiene que corregir y ordenar su vida no es el otro, eres tú, porque todos tenemos cosas que mejorar y corregir. ¿Cuántos dicen amén? Sí, dice el texto 8, en tanto, y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué fuiste cómplice, Zafira? ¿Por qué cuando platicaste con Ananías, tu esposo, no tuviste el criterio de decirle: estás mal, amor? ¿Cómo vamos a hacer tal cosa? ¿Por qué no fuiste crítica, Zafira, al decirle a tu esposo: no es correcto lo que estás haciendo, discúlpame? ¿Sabe que hace falta así momentos en las relaciones? Por el bien de la relación, decirle: no es correcto lo que estás haciendo, detente. Zafira no lo hizo.
¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Una vez más, ella pudo corregir su manera de actuar, pero no quiso cambiar su manera de pensar. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Las consecuencias fueron trágicas, pero todo comenzó en un pensamiento. Las batallas las perderás o las ganarás si en tu mente tienes pensamientos ordenados o desordenados. ¿Cuántos quieren tener victorias en sus vidas, hermano? Tengamos entonces pensamientos ordenados. Vamos a ir a Santiago 4:7. Porque surge una pregunta. Después de haber escuchado, después de haber leído acerca de lo importante que son los pensamientos, surge una pregunta: ¿cómo podemos ordenar nuestra mente? ¿Cuántos quieren ordenar su mente? ¿Cómo podemos ordenar nuestros pensamientos? ¿Qué dice Dios al respecto? Y el consejo está en la palabra de Dios. Santiago 4:7, ¿ya lo tiene? El primer consejo para comenzar a ordenar nuestros pensamientos, dice Santiago: someteos pues, ¿a quién? Si usted quiere ordenar sus pensamientos, que tenga una vida equilibrada en Dios, primero tiene que someterse ¿a quién? ¿Cuántos quieren someterse a Dios? Porque aquí está el asunto, no todos querrán. Todos dirán, o algunos dirán, sí, pastor, yo quiero, pero el asunto se va a ver en tus acciones. Porque someterse a Dios es negarte a ti mismo y tomar la palabra de Dios como algo importante. ¿Y sabe qué? Se requiere negar tu orgullo y tu yo a la obediencia a Cristo. Y esto es muy importante. La palabra someteos viene de una palabra complicada en el griego y significa sujetarse a la autoridad. A eso se refiere la palabra, sujetarse a la autoridad. Habla de una sumisión a las cosas de Dios. Sujetarse en ese momento a las cosas importantes de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 13, versículo 1. Epístola de Pablo a los romanos. Y aquí encontramos el orden de sujeción. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Sabe que Dios colocó un orden para sujetarnos en diferentes lugares y espacios? Por ejemplo, algo sencillo. Los hijos aquí tienen que sujetarse. Ese es el orden. Hay un orden. No es que el hijo quiera hacer, bueno, tú quieres, pero no debes, porque hay un orden. Los hijos se sujetan a los padres porque así Dios lo estableció. El empleado a su empleador. Y hay un orden. Si no estamos dispuestos a sujetarnos, entonces vamos a violentar la palabra. Y es lo que dice Santiago. ¿Usted quiere tener orden en su vida? Sujétase a cada una de las órdenes que Dios ha establecido. Y aquí en la iglesia está el pastor, que siempre procura velar por su alma. Y las cosas que hacemos, las hacemos con temor para que la iglesia, usted, camine de acuerdo al orden de Dios. Pero tenemos que entender que hay un orden que tenemos que sujetarnos. Cuando lo violentamos, entonces violentamos las cosas de Dios. ¿Cuántas vidas no viven fracasos en sus luchas porque no quieren sujetarse? Porque no entendemos el orden de Dios. Hablamos de una sumisión hacia las cosas de Dios de una manera importante. Un texto más, Efesios 5:24. Epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 5. Versículo 24. Dice así: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En cuánto? Y es un orden. ¿Cuántas veces no encontramos vidas con problemas y dificultades y con dificultades porque no hay un orden en su vida? No han logrado sujetarse a lo que Dios ha establecido. Y el primer paso para ordenar pensamientos y mentes de los hijos de Dios es sujetarse a lo que Dios ha establecido. Someteos a Dios, dice el texto de Santiago. Número 2, vamos a volver a Santiago 4:7 para ir concluyendo. Y dice la segunda parte: resistid ¿a quién? Al diablo. ¿Dónde lo va a resistir? ¿Dónde? Su mente. Ahí va a ser su lucha. Donde usted tendrá que resistir al diablo va a ser en su mente, con los pensamientos. Cuando él venga a poner en tela de juicio lo que Dios dijo, ahí tiene que rechazar ese pensamiento. No pelearse con el otro. No, en tu mente. Ahí cuando venga ese pensamiento y te diga, haz esto, haz lo otro, tienes que quitarlo en el nombre de Jesús. ¿Qué dice Dios al respecto? Y si no, entonces me sujeto y corregimos. ¿Usted quiere ser victorioso en su vida, hermano? Resista los pensamientos contrarios que vendrán constantemente a su mente de parte de Satanás. Él no va a perder ningún instante. Usted tiene un desorden, él va a atacarlo con pensamientos. Y lo que él quiere es destruirlo a usted y a los que están cerca de usted, que son sus hijos y su familia. Lo que él quiere, ¿sabe qué es? Dividir. ¿Cuántas familias no están divididas? ¿Y sabe qué? Fueron acciones, resultados de pensamientos. Las familias divididas, las acciones que se dieron fue porque se permitió un pensamiento de división que luego se ejecutó, pero que antes se consensó. Y Satanás está contento. Él está feliz cuando ve que la familia está fracturada. Aquí en el templo igual. Si usted ha permitido que el cuerpo de Cristo se fracture, es que no me saluda, ¿por qué lo saludo yo? ¿Cuántas iglesias no están fracturadas por pensamientos contrarios? Porque Jesús dijo, en esto conocerá el mundo que son mis discípulos. ¿Cómo? Y cuando usted hace lo contrario, ¿a quién le hizo caso? ¿A Dios o a Satanás? Todo está en la mente, hermano. Todo pasa por nuestra mente, por los pensamientos. Pero cada quien va a decidir. Si usted quiere una familia unida, una iglesia unida, no permita pensamientos contrarios a los de Cristo. Resista al diablo ahí. Ahí tiene que luchar usted. Ahí será usted victorioso. Y entonces nuestra vida testificará que somos más que vencedores. Si no podemos con la guerra en nuestra mente, no podremos en otra área, hermano. Eva cayó. Y le costó muchísimo. Adán igual. El precio de una mente desordenada, influenciada por pensamientos contrarios que provienen de Satanás, traerá consecuencias trágicas, hermano. Esta mañana Dios nos ha congregado aquí porque no es coincidencia. Dios quiere que nuestra vida esté ordenada, que nuestros pensamientos estén ordenados. Porque para poder tener una vida victoriosa, vamos a resistir al diablo en nuestra mente, no permitiendo que cosas contrarias a lo que Dios estableció se aniden en nuestra mente. Pero cada quien va a decidir.